Muy bien, muchísimas gracias, doctor Nevado, por la breve introducción y por ajustarse también al tiempo. Bueno, en el documento y además en la exposición se habló de prevención primaria, se habló de prevención secundaria. Yo quisiera empezar en relación a la prevención primaria y preguntarle a los tres ponentes. Se ha comentado que hay poca inclusión de las técnicas genéticas o de la genómica en todo lo que tenga que ver con conductas sanitarias preventivas al día de hoy, tanto en el área de cardiovascular, de cáncer, de enfermedades reproductivas, de medicina neonatal, de nutrigenómica, nutrición. ¿Cuál es en este momento o cuándo es el momento, mejor para orientar la pregunta, de introducir la medicina personalizada, la medicina de precisión, las técnicas genómicas en la prevención primaria en nuestro sistema sanitario? ¿Por quién empiezo? Joaquín. Me tocó. Muchas gracias. Quería empezar por agradeceros y sobre todo al Instituto Roche, por supuesto, y al resto de participantes el haberme invitado a participar en la generación del documento y en este coloquio. Por supuesto, mi visión está muy centrada en lo que es el cáncer. Intentando responder a tu pregunta, la respuesta es no la tengo. Es muy prematuro en el caso del cáncer este tipo de medicina o de prevención primaria. Quizá la prevención secundaria, cuando ya hay un diagnóstico, sea nuestro reto actual y el reto de futuro. El otro nos queda un poco más lejos. Actualmente, bueno, en cuanto a la medicina de precisión, el cáncer es inentendible sin la medicina de precisión. De hecho, hay una evolución ahora mismo en cómo deben ser los procesos dentro de los hospitales. Hasta ahora las patologías se dividen por el tejido de origen del cáncer, y esto, bueno, pues está evolucionando rápidamente a simplemente detectar mutaciones o amplificaciones genómicas, y da igual si una mutación ha surgido en un cáncer de mama, en un cáncer de colon o en un melanoma. Si es la misma mutación, se debería tratar igual. Y esto está llevando a que se intente cambiar incluso la filosofía de los ensayos clínicos, con los ensayos Basket y Umbrella, que tienen que ver solo con las características genéticas de los tumores. Estamos en esa batalla ahora. Trasladar esa batalla anterior a la prevención, de momento yo creo que es prematuro. Me quedo con el cáncer, pero quería incidir un poco más en ese tema, ¿no? En prevención primaria. Yo voy a tratar de ser un poco disruptor en estas preguntas. A 150 euros o dólares un estudio genómico, mañana en las consultas de asesoramiento genético del cáncer aparecerán pacientes con su genoma en la mano. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? Pues, prevención primaria. Seguro. Como sabes, solo la tendencia en cáncer es biopsia líquida. El cáncer, para acabar de complicar las cosas, es una enfermedad heterogénea, de modo que, particularmente si está avanzado, los distintos tumores que tienes tienen distinta información genética. Entonces, no es suficiente con hacer biopsias y saber lo que le pasa a un tumor en una parte, a lo mejor una metástasis de hígado, y el tumor primario tiene otras mutaciones. Digo esto porque actualmente en los estudios preliminares biopsia líquida, ya en población sana, en estudios muy preliminares, se han detectado mutaciones oncogénicas. Mutaciones oncogénicas que no tienen por qué llegar a producir tumores, porque afortunadamente el sistema inmune es muy eficiente eliminando lesiones premalignas. Eso incide de nuevo en lo prematuro que es. Hace falta mucha más investigación, porque actualmente podemos detectar mutaciones de manera muy temprana, y vendrá gente a la consulta diciendo, me he hecho el 23 y yo, 23andMe, y resulta que tengo una mutación en RAS, y a lo mejor hay que decirle, mire, no tiene por qué significar que usted vaya a desarrollar un tumor, y de hecho se sabe que hay gente que la tiene y no lo desarrolla nunca.
De nuevo, yo creo que es prematuro, tenemos problemas en el futuro cercano mucho más relacionados con la prevención secundaria. Me es difícil pensar en algo serio en relación a prevención primaria en cáncer a día de hoy. Bueno, yo aparte de que también quiero comenzar agradeciendo la invitación a la Fundación Roche y a la organización de este evento por invitarme. Para mí es un honor estar aquí, sinceramente. Yo creo, desde la perspectiva que se me pide la opinión, como en este caso uno de los responsables de que desde la política sanitaria se dé una respuesta adecuada a este cambio de paradigma en el abordaje desde la perspectiva de la ciencia médica a las enfermedades, pues tengo que decir que lo que tiene que estar preparado el sistema sanitario es que las evidencias científicas se apliquen. Entonces, la reflexión que acabas de hacer, yo la comparto, puede ser prematuro, pero en el momento en el que haya evidencias, eso hay que garantizarlo a los pacientes, sea cual sea el campo de atención. Si estamos hablando de prevención primaria, en prevención primaria. Y en ese sentido, yo creo que vamos tarde, pero también tenemos la ventaja de que podemos copiar lo bueno que otros países hayan podido hacer y no cometer los errores que otros países hayan cometido hacer. En este momento, lo que me parece fundamental es terminar el trabajo que hemos iniciado en el Senado con una ponencia de estudio donde yo estoy convencido que hay muchas personas, muchos profesionales e instituciones o organizaciones que podían haber venido a la ponencia, pero teníamos que poner un límite de tiempo de trabajo. Lo que también estoy convencido que no se ha quedado nada por incorporar desde el punto de vista de qué opinan nuestras sociedades científicas, qué opinan nuestros profesionales, qué opinan nuestros investigadores o qué retos tenemos en la cuestión de la normativa para garantizar privacidad, para garantizar también el abordaje de la protección que tienen que tener los pacientes. Y ahora vamos a terminar con una propuesta que yo no quiero ser demasiado ingenuo. Creo que vamos a terminar con una propuesta que va a obligar a los poderes públicos. ¿A qué? Pues fundamentalmente a que lo que tenga evidencia se empiece a incorporar con calidad y con equidad, y sobre todo lo que me parece mucho más importante, y es que en este campo de la medicina, probablemente más que en otros, lo que hay es una enorme expectativa de desarrollo del conocimiento científico, que estén las sociedades científicas y los pacientes con las autoridades sanitarias en el desarrollo futuro. A mí esto me parece central, porque si no, la perspectiva que yo tengo en este momento es que el deterioro que hemos sufrido en las estructuras de la política sanitaria, deterioro por muchos motivos, no tiene que ver solo con la cuestión de la política, fundamentalmente porque no se ha renovado, no se ha actualizado el tejido técnico que tiene que nutrir las decisiones de los responsables de la política sanitaria, hace necesario incorporar a la sociedad, y la sociedad en este sentido la sociedad científica fundamentalmente. Bueno, pues para mí esa sería la respuesta. Hay que actuar ya y hay que hacerlo con la misma evidencia que desde la clínica, desde el ámbito científico nos vayan aportando. La gran preocupación para nosotros, para mí personalmente, es no quedarnos atrás. No creo que haya mucho riesgo de quedarnos atrás en que los avances se incorporen en nuestros hospitales, en nuestros centros sanitarios, pero sí que quiero que no nos quedemos atrás en equidad y en sostenibilidad. A mí eso me parece fundamental. Bueno, yo desde el punto de vista de prevención primaria creo que también estoy de acuerdo con Joaquín en que es complicado en ciertas áreas establecer medidas preventivas. Lo que sí que es verdad es que lo tenemos que tener en mente y que yo invito incluso a ese brainstorming, porque habría que trabajar ya en ese brainstorming de poder pensar en qué es lo que vamos a poder hacer, porque en eso tenemos tiempo. Aunque vayamos siempre un poco retrasados y podamos copiar cualquier ejemplo o modelo que ya esté en el mercado, ¿no? Pero hay otras áreas en las que pues, yo creo que hay acciones primarias que pueden ser de prevención, que pueden ser interesantes. Y en ese tema, en muchas de las enfermedades raras en las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, hay una deficiencia, por ejemplo, en lo que es el propio diagnóstico. O sea, el tiempo medio de diagnóstico en muchas de las enfermedades raras, estamos hablando de 5 años. O sea, yo creo que hay acciones que todavía uno puede trabajar en esa prevención, ¿no? Quizás en el cáncer que sea prematuro, porque hay un desarrollo científico ahora de explosión
en la que hay demasiados datos y hay que efectivamente curar muy bien esos datos, porque efectivamente no le vamos a decir que por encontrar una variante vamos a estar diciendo que va a sufrir la enfermedad, porque puede ser que no la llegue a sufrir, porque esté condicionada por el ambiente, etcétera, etcétera, o por otros fenómenos. Entonces yo creo que por ahí esa parte pues podemos hacer algo. Y yo creo que una de las acciones sería ese brainstorming para lo que nos llega en los próximos años, ¿no? Si me permite un pequeño apunte. Yo creo que claramente en este asunto están concernidos las áreas de conocimiento que desde el punto de vista de la prevención acumulan metodología y experiencia para que la prevención en otras áreas de la medicina haya sido un éxito, entre comillas, ¿no? En los últimos 200 años. Básicamente, los expertos en medicina preventiva, los expertos en salud pública, tienen que colaborar con los expertos en las áreas clínicas donde se producen avances novedosos que pueden nutrirse de esas metodologías para plantearse dónde es conveniente un screening, dónde es conveniente una intervención y la evaluación con criterios científicos para poder decir que extendemos esa práctica clínica en el futuro. Yo creo que es importante el trabajo conjunto entre disciplinas que son de salud pública, de medicina preventiva y disciplinas como pueden ser la oncología, como pueden ser enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares, donde se vayan produciendo avances en este sentido. Muy bien, hablamos de medicina primaria, medicina preventiva o prevención primaria. Y me gusta la imagen gráfica que comentaste, doctor Nevado, con respecto al paciente que va con su genoma en la mano, ¿no? ¿A dónde va el paciente? ¿Va a atención primaria? ¿Va a atención especializada? ¿Va a un hospital? ¿Dónde se va a ejecutar? ¿Dónde visualizáis los tres que se van a ejecutar estas acciones de prevención primaria? ¿En qué ámbito? ¿En el ámbito hospitalario? ¿En el ámbito de atención primaria? ¿Quién va a ser el primer receptor de esos pacientes a nivel hospitalario o asistencia primaria?